Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y les doy la bienvenida a un vídeo en el que vamos a hablar sobre música. Vamos a hablar sobre jazz, porque este es un vídeo que se encuadra dentro de la serie Jazz en la estantería, esa serie en la que hablo de algunos discos que, por supuesto, están en mis estanterías y que he estado escuchando bastante últimamente. Tenemos hoy en particular tres discos que he estado escuchando bastante últimamente y he ido tomando notas a medida que los escuchaba. Son esos discos que uno no puede escuchar simplemente una vez, sino que los continúa escuchando dos, tres, cuatro veces seguidas, a veces vuelve a ellos continuamente. Y son discos que a mí, desde luego, me parecen interesantes y quiero traer al canal para comentarlos y ver qué es lo que les parecen a ustedes. Y vamos a comenzar con el primero de ellos que ya tengo aquí sobre la mesa y que es este disco excelente, John Hicks Power Trio. John Hicks al piano, Cecil McBee al contrabajo y Elvin Jones a la batería. Recientemente hemos hablado en un directo acerca de Elvin Jones y pues recordé este disco que además tiene una cubierta muy bonita y un sonido absolutamente excelente. Power Trio de John Hicks con Cecil McBee y Elvin Jones. Y la verdad es que un trío de este calibre pues no puede hacer nada que no sea interesante. ¿Quién es John Hicks? Porque es un músico del que realmente no se habla demasiado, o quizá no tanto como se debería. Es un pianista nacido en 1941 en Atlanta y que ya no está con nosotros porque falleció en 2006. Inició su carrera discográfica en los años 60 y sobre todo a partir de los 70 fue creando un enorme legado discográfico como líder y también como sideman. Este es un ejemplo de un disco ya más tardío, no estamos hablando de los años 60 o 70, sino que estamos hablando de comienzos de los años 90, pero aquí sí que está John Hicks como líder de este trío. En sus inicios, John Hicks se curtió acompañando a músicos de blues y también a cantantes como Della Reese o como Betty Carter, y su estilo, a pesar de esos inicios más blueseros, está fuertemente enraizado en el bop y en el hard bop, pero también con ciertos momentos en los que tuvo incursiones en el jazz modal o incluso en el free. Por no hablar, por supuesto, de su interés por la música clásica, porque grabó algún disco también con su esposa, en el que realmente lo que interpretan es música clásica. Grabaría con Art Blakey, con Lee Morgan, con Booker Ervin, con Hank Mobley, con Charles Tolliver. Ahí ya vemos su incursión en un jazz un poco más libre, y con muchos otros, y llegó a tocar el piano como sideman en muchos álbumes del sello High Note, hasta tal punto que se le puede considerar casi el pianista de la casa de ese sello High Note. Sus discos como líder, si uno repasa su discografía, puede ver que sus discos como líder suelen ser sobre todo en trío y en cuarteto. Hay otras formaciones, pero sobre todo se encuentra a gusto en formación de trío y también en formación de cuarteto. Y en formación de trío lo vemos aquí en este disco titulado precisamente Power Trio de 1990, grabado para el sello Novus, con Cecil McBee al contrabajo y Elvin Jones a la batería, como ya decíamos. Y es un disco que gravita, podríamos decir así, entre lo coltraneano y lo ellingtoniano, porque nos vamos a encontrar algunos temas
de John Coltrane, como Cousin Mary, por ejemplo, como After the Rain, pero también hay algunos temas de Duke Ellington, Duke's Place, por ejemplo, y Chelsea Bridge, esa colaboración magnífica que casi es un poema musical, por así decirlo. Chelsea Bridge, colaboración entre Duke Ellington y Billy Strayhorn, una de las impresiones musicales para mí más interesantes de toda la historia del jazz. Y aquí tenemos un Chelsea Bridge que a mí me parece magnífico. Primero lento en la introducción, después entra el swing y acaba de nuevo en ese tempo más lento y en ese tono más melancólico típico de ese puente de Chelsea, ese Chelsea Bridge de Duke Ellington y Billy Strayhorn. El sonido de Hicks, desde luego, que no decepciona, tiene ese típico componente percusivo, enérgico, potente, expresivo que generalmente asociamos con Hicks, y ni Cecil McBee ni por supuesto Elvin Jones se quedan atrás. Este para mí es un disco muy interesante que les puede ayudar a entrar de una manera agradable, de una manera interesante en el sonido de este pianista, del que ya digo que no se habla demasiado, pero que a mí me parece interesante. Power Trio de 1990, disco en formación de trío de John Hicks al piano, Cecil McBee al contrabajo y Elvin Jones a la batería. Desde luego, un disco muy recomendable. Y si recientemente en un directo hablé bastante acerca del sello Impulse, pues vamos a entrar una vez más en el catálogo de Impulse, en este caso en los años 60, para hablar de dos discos. Aunque cuando uno ve la edición en CD de este álbum, le da la sensación de que solamente se incluye un álbum dentro del CD. En realidad se incluyen dos álbumes. Me refiero a Tell It the Way It Is, Dilo Como Es, de Paul Gonsalves, un magnífico saxofonista. En este caso, volvemos a entrar, como en parte del disco de John Hicks, en territorio ellingtoniano, porque Paul Gonsalves está muy unido, muy relacionado con la orquesta de Duke Ellington, un saxofonista de origen caboverdiano. Paul Gonsalves, ya pueden ver que el apellido es portugués, Gonsalves, ¿no? Paul Gonsalves, de origen caboverdiano, nació en 1920 y por desgracia nos dejó después de varios problemas de salud en 1974. Para mí es uno de los saxofonistas más importantes entre los varios que tocaron en la orquesta de Duke Ellington. Nació en Brockton, en Massachusetts, y desde pequeño ya tocó varios instrumentos. Se interesó también por el folclore caboverdiano, tocaba la guitarra cuando era pequeño, pero acabó centrándose en el saxo tenor. Procede del medio de las big bands, tocó por ejemplo con Count Basie, con Dizzy Gillespie en la big band de este trompetista, antes de entrar en la orquesta de Duke Ellington en 1950. Cualquiera que lea acerca de Paul Gonsalves se enterará de que fue una de las estrellas del Festival de Jazz de Newport de 1956 por ese impresionante, extensísimo solo, un verdadero tour de force, ¿no?, que dirían los franceses, un reto impresionante al que pues aplicó Paul Gonsalves todo su saber hacer, todo su talento musical, que es ese solo extensísimo en el tema de Duke Ellington, Diminuendo and Crescendo in Blue,
que se grabó en directo en 1956 en el Festival de Jazz de Newport y que queda para la historia del jazz como uno de los momentos más memorables, tanto por la extensión del solo, chorus after chorus, continúa y continúa y continúa Paul Gonsalves, pero además también por la capacidad inventiva que demuestra Gonsalves en ese solo del diminuendo en crescendo in blue. Por desgracia, como es el caso con otros músicos de jazz y de otros estilos, los problemas con las drogas y con el alcohol afectarían profundamente a su carrera y acabarían con su vida con solamente 53 años en 1974, poco antes del fallecimiento del propio Duke Ellington. Y este disco, Tell It The Way It Is, es un disco que grabó Paul Gonsalves para Impulse en 1963 y hay que decir que es un disco realmente ellingtoniano también, tanto por el repertorio como por algunos de sus acompañantes. Aquí está Johnny Hodges al saxo alto, está también Ray Nance a la trompeta y al violín, qué grandísimo músico que era Ray Nance, y también nos encontramos a la trompeta con el sueco Rolf Eriksson, al piano está Walter Bishop Jr., al contrabajo Ernie Shepherd, que incluso canta en Duke's Place. Aquí ya es un tema que aparece en el disco anterior, de hecho, Duke's Place. Sí, de John Hicks. Es uno de los clásicos de Duke Ellington, pues aquí canta Ernie Shepherd, además de tocar el contrabajo, canta en Duke's Place y O.C. Johnson nada menos está a la batería. Este es un verdadero discazo desde mi punto de vista, tanto por el contenido como por los músicos que se dan cita en esta sesión de 1963, pero claro, uno ve este disco y lo abre, siempre está atractiva presentación en Digipack de Impulse, lo abre y bueno, pues le da la sensación de que ese es el único disco que se incluye, Tell It The Way It Is, pero se equivoca porque si le damos la vuelta vemos que aquí hay 14 temas, con lo cual no son solamente los temas de Tell It The Way It Is, sino que este CD incluye, y lo dice por aquí en letra pequeña, no he entendido nunca esto, por qué no se habla de los dos discos en la cubierta, o por lo menos por qué no se incluye en la parte interna la información del otro álbum, porque este CD incluye dos LPs, por un lado Tell It The Way It Is, y por otro lado otro disco de Paul Gonsalves, también para Impulse, también de 1963, que se titula Cleopatra Feeling Jazzy, es decir, Cleopatra se siente jazzista, ¿no? Por así decirlo. Un álbum bastante curioso, pero magnífico, inspirado, atención, por la figura de Cleopatra, en el que pues también nos encontramos a Paul Gonsalves acompañado por un grupo maravilloso. Está Kenny Burrell a la guitarra, Hank Jones al piano, Dick Hyman, que toca el órgano, tenemos piano y tenemos también órgano en algunos de los temas, Georges Duvivier está al contrabajo, Roy Haynes está a la batería y Manny Alban, el músico y arreglista, toca la percusión, una cosa, un instrumento que aquí llaman, pues vamos a ver, ¿qué dice exactamente? Bell Tree, el árbol de campanas, que es una especie de instrumento de percusión basado en campanas, que creo que tiene procedencia oriental, creo que tiene procedencia china, pero en todo caso eso es lo que toca Manny Alban, toca la percusión, este árbol de campanas, y lo que nos encontramos en esta sesión pues es un disco muy suave, relajado,
agradable que conviene descubrir. Y en este caso hay que decir descubrir, porque hay que rascar en la superficie de este disco. Cuando uno compra el disco, piensa que lo único que está comprando es Tell It The Way It Is. De hecho, hasta en el propio lomo del disco, no sé si se percibe ahí o no, pero en el lomo del disco dice que solamente dice Tell It The Way It Is, ¿no? Pero hay que darle la vuelta y comprender que lo que tenemos aquí también es Cleopatra Feeling Jazzy. Y si vamos aquí al libreto interno con fotografías, por ejemplo está ahí Johnny Hodges, tiene las notas originales de ambos discos, aquí está Paul Gonsalves, pensativo, pues vemos que este segundo disco se grabó no en el estudio de RCA en Nueva York, como Tell It The Way It Is, sino en el estudio de Rudy Van Gelder en Englewood Cliffs, Nueva Jersey, y los temas, todos ellos inspirados por la figura de Cleopatra, pues tenemos, por ejemplo, algún tema de Kenny Burrell, alguno de Paul Gonsalves, hay uno de Duke Ellington, Action in Alexandria, Acción en Alejandría, y bueno, el propio Manny Alban también contribuye a algún tema, y la música de la película Cleopatra de Alex North también tiene aquí un tratamiento jazzístico, porque esa es la idea de este disco, inspirado por la figura de Cleopatra, y veo que también por la música de la película Cleopatra, la música de Alex North. Claro, Cleopatra se siente jazzística, ¿no? Y por tanto, pues nos encontramos al grupo diferente del grupo que toca en Tell It The Way It Is, pero haciendo que con su música Cleopatra se sienta jazzista. That she feels jazzy, como dice el título. Cleopatra Feeling Jazzy se encuentra también dentro de este disco, aunque, como digo, hay que rascar. Es prácticamente una sorpresa, claro, a menos que uno le dé la vuelta y lea la letra pequeña y se dé cuenta de que aquí tenemos dos LPs en un solo CD, y los dos son realmente recomendables, y el disco basado en Cleopatra, por cierto, es una sorpresa muy agradable porque es un magnífico disco de Paul Gonsalves. Pero claro, ¿cuándo grabó Paul Gonsalves algo que no fuese maravilloso? Pues aquí tenemos dos discos en formato digipack del sello Impulse, año 1963, con un gran saxofonista como es Paul Gonsalves. Y bueno, si hablábamos antes de Elvin Jones, hablando del disco de John Hicks, Power Trio, en el que participa en ese trío con Hicks y con Cecil McBee, pues en este disco, el tercero y último del que voy a hablar hoy en Jazz en la Estantería, pues también aparece este magnífico batería que es Elvin Jones. Y este es un disco muy curioso, es un disco que para mí también es un hito dentro de la historia del jazz. No siempre se habla mucho de este disco, es un disco experimental, curioso, especial, muy personal, y que tiene mucho que ver con las ideas musicales vanguardistas, experimentales de su artífice principal, que es Lee Konitz. Sí, porque el 25 de septiembre de 1967, más o menos 4 años después de que se grabasen estos dos discos de Paul Gonsalves, en los Plaza Sound Studios de la ciudad de Nueva York, tiene lugar la grabación solamente en una sesión de un proyecto especial, insólito, único, capitaneado por Lee Konitz, uno de los más eclécticos, de los más vanguardistas entre los saxofonistas de jazz. Hablábamos de Billy Bauer, el guitarrista, el plectrista
en el canal no hace mucho y, bueno, pues Lee Konitz también colaboró con Billy Bauer, porque Lee Konitz era un hombre que siempre estaba buscando nuevas ideas, nuevos caminos no explorados, nuevas ideas originales, y la que tuvo en 1967 cristalizó en este disco también de cubierta muy atractiva, que es The Lee Konitz Duets, los duetos de Lee Konitz. En una sola sesión grabó Lee Konitz 8 dúos con diferentes músicos, con diferentes concepciones musicales, con diferentes sonidos, dúos que ofrecen una mirada panorámica, además, a la tradición del jazz y que demuestran un profundo conocimiento por parte de Lee Konitz y una gran comprensión de esa tradición musical, además de una voluntad de inscribirse en esa tradición, pero llevarla al mismo tiempo un paso más allá. The Lee Konitz Duets. Aquí tenemos la parte posterior con esos 8 duetos y los músicos que aquí lo acompañan y conforman esos duetos. Toca diferentes tipos de saxo, Lee Konitz, sobre todo el saxo alto y el saxo tenor, y con él nos encontramos como digo, duetos a Marshall Brown al trombón, a Joe Henderson y a Richie Kamiuka. Otra razón para escuchar este disco es que es una de las pocas grabaciones realmente que existen de Richie Kamiuka, que fue magnífico, pero no grabó muchísimo. Richie Kamiuka y Joe Henderson al saxo tenor. Ray Nance, que también aparecía en el disco de Paul Gonsalves, aquí toca el violín y vaya dúo magnífico que hace con Lee Konitz aquí. Jim Hall a la guitarra, Dick Katz al piano, Carl Berger al vibráfono, Eddie Gómez al contrabajo y, como ya decía, Elvin Jones a la batería. De hecho, hay un dueto que realmente son variaciones, no improvisaciones, sino variaciones del Standard Alone Together, en las que escuchamos a Lee Konitz en diversos momentos haciendo duetos con Carl Berger, después con Eddie Gómez y también con Elvin Jones, y luego finalmente los 4 tocan en la parte final de esas variaciones pues en formación de cuarteto. Pero también tenemos a Joe Henderson haciendo un dúo realmente espectacular en You Don't Know What Love Is con Lee Konitz. Tenemos también un dúo que va al verdadero inicio del jazz, al Dixieland, a un viaje directo a Nueva Orleans, en este dúo entre Lee Konitz y Marshall Brown al trombón, tocando Strutting with Some Barbecue. Y bueno, Duplexity está aquí tocada en formación de dúo por Ray Nance al violín y Lee Konitz al saxo. Esto es un disco verdaderamente maravilloso, sorprendente, que crea una atmósfera envolvente, un sonido inesperado, único, que mantiene interesado al oyente de principio a fin, porque propicia esta sesión unos diálogos íntimos en los que los interlocutores, sea cual sea el instrumento que estén tocando aquí, los interlocutores de estos diálogos se entienden a la perfección. Grabado en una sola sesión, el 25 de septiembre de 1967, un disco al que espero en un futuro dedicar un vídeo específico, porque este es un disco de esos especiales
Me gusta presentarlo hoy en Jazz en la Estantería, pero en algún momento, en un futuro, creo que conviene escucharlo con todavía mayor profundidad, con todavía mayor atención y dedicarle un vídeo específico a estos duetos de Lee Konitz. Y vaya duetos, un disco realmente maravilloso del año 1967 que cierra nuestro repaso por 3 discos que he estado escuchando mucho recientemente y que quería traer hoy a esta nueva entrega de Jazz en la Estantería. Son estos 3 discos que aquí están, que muestro pues todos juntos aquí para ir terminando. Y los discos, una vez más, son The Lee Konitz Duets, Tell It The Way It Is, de Paul Gonsalves, que también incluye otro LP, aunque no lo dice por prácticamente ningún lado, desde luego en la cubierta no lo dice. Tell It The Way It Is y también Cleopatra, Feeling Jazzy, de Paul Gonsalves, 2 discos grabados en 1963 para el sello Impulse. Y comenzamos este vídeo, esta entrega de Jazz en la Estantería con el Power Trio de John Hicks, Cecil McBee y Elvin Jones. 3 discos realmente notables, interesantes, que he estado escuchando mucho últimamente y que quería traer al canal para compartir con todos ustedes. No sé si ustedes conocen estos discos o no. Tanto si los conocen como si no, les animo a que dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo. Que sea este vídeo, como siempre, una invitación a escuchar estos discos y otros de estos intérpretes. Y si han escuchado algunos de estos discos, pues dejen comentarios, como digo, por la parte inferior de este vídeo, en la parte dedicada a los comentarios, y podemos entrar en una conversación para hablar de nuestras impresiones, de nuestras opiniones sobre estos y otros álbumes de jazz que hoy hemos comentado en este nuevo episodio de Jazz en la Estantería. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Gracias por su atención, gracias por todos los comentarios que puedan dejar por la parte de abajo de este vídeo y como siempre me despido, hasta la próxima ocasión.